Bueno, buenas tardes para nosotras, pero bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde nos estén mirando. La verdad que es un placer enorme estar otra vez con todas ustedes visionarias detrás de sus libros y en este caso con alguien a quien tengo muchísimo cariño porque ya hemos trabajado dos libros, no solo uno. Así es. Así que bienvenida Sandra, es un placer tenerte aquí de nuevo. Gracias, ¿Cómo gracias. estás? El placer es mío de poder compartir, como yo digo, también el detrás de escena, ¿no? De lo que sucede detrás de cada libro. Exactamente, eso creo que es lo interesante y en tu caso fueron bastante diferentes, ¿no? Sí, Los detrás sí. La de experiencia fue muy diferente, sí. tal cual, tal cual. Bueno, contanos primero quién es Sandra, a qué te estás dedicando, dónde estás, Bien. quieras comentarnos. Eh, bueno, voy a contar muy sintético mi historia para que se comprenda también el devenir del primer libro, ¿no? O sea, porque al final es un recorrido, ¿no? No es que meramente uno se sienta y comienza a escribir un libro porque se me ocurrió, sino que a veces nuestra historia nos lleva, el camino recorrido nos lleva a hacerlo. En mi caso, bueno, los que me conocen saben que trabajé más de 20 años en sistemas, en tecnología, como una persona muy racional, muy estructurada, muy antisociable, muy hermética. y de repente un hecho muy puntual hace que comience a trabajar en mi desarrollo interior, en mi búsqueda espiritual para salir de ese momento tan crítico. Y en esa búsqueda comienzo a formarme y a hacer mi camino de autodescubrimiento, formándome en distintas disciplinas que tienen que ver con las neurociencias, el coaching ontológico, la física cuántica, la espiritualidad. Así que actualmente y desde hace más de 11 años me dedico a acompañar a las personas en sus procesos de transformación mental, a reprogramar su mente en la gestión emocional y también en el camino espiritual, ¿no? Porque yo siempre digo que es toda una integración de disciplinas lo que nos lleva a acelerar nuestros procesos. ¿Sí? Y lo compruebo cada día. Es que no te puedes quedar solo con una disciplina. Cuando uno las puede integrar, el camino se hace más ágil, más fácil y más integrado y sostenible en el tiempo, que es lo más importante. Sostener en el tiempo los cambios. Exacto, ese yo creo que es el gran problema, ¿no? Así es. A Así que veces bueno, disfruto con toda mi pasión. ¿Y por qué conté un poco en síntesis esta historia? Porque bueno, esa historia es la que da lugar al primer libro, ¿no? Viaje de la razón al corazón, en el cual Débora muy amorosamente me acompañó de una manera más, yo diría más especial, porque fue una época muy especial. O sea, el libro nació, se comenzó a gestar en el 2020. Y bueno, fue como un acercamiento muy especial, ¿no, Débora? Yo tengo recuerdos sí, eh, como un acercamiento desde la situación en que estábamos viviendo, ¿no? sí, además, Y también es diferente del segundo libro del que vamos a hablar después, porque ahí vos te abriste en realidad a contar esa sí, parte de tu historia, ¿no? exacto, en el primer libro, Viaje de la razón al corazón, relato el lado B de mi vida. Digo el lado B porque muchas personas muestran los éxitos, los aciertos, los logros, y yo en ese libro relato mi recorrido para lograr una transformación 180 grados. Por eso es de la razón al corazón, ¿no? Desde esta Sandra tan racional que trabajaba en tecnología, que a partir de ese suceso comienza a explorar el mundo de las emociones, comienza a descubrir una nueva yo, y una parte inexplorada durante tantísimos años, y así es como mi intención en ese libro es compartirle a las personas cómo ha sido ese recorrido, no como autobiografía, sino para que el viajero se suba también a ese tren y experimente ese recorrido, ¿no? Como cuando vamos a un viaje, nosotros podemos elegir mirar por la ventanilla y quedarnos ahí observando el paisaje, o podemos bajarnos y recorrer el paisaje. Este libro Exacto. nos invita a bajarnos del tren, a recorrer el paisaje y explorar qué nos va pasando en ese viaje de la razón al corazón.
Tal cual, tal cual. Y yo creo que también eso, ¿no? El hecho de conocer un poco más de tu historia fue lo que nos acercó Sí, más en exacto. aquel momento, ¿no? Total, total, Débora, porque me acuerdo que en algunas partes me decías, ¿esto lo vas a querer publicar? Exactamente, sí, tal cual, porque era muy íntimo, era Eran muy íntimo. cuestiones muy íntimas, muy fuertes, y muy buenas tus preguntas, Débora, porque eso me invitó a tener la posibilidad de decirte que no o a reafirmar, ¿no? Sí, A reafirmarnos que sí, que lo quería mostrar, ¿no? Entonces, muy buena tu intervención en ese momento, porque hoy no estoy con esto de, ay, esta parte lo hubiera sacado, esto no lo hubiera contado, uy, ¿cómo fui a exponerme así? Entonces me pareció muy, muy oportuna esa intervención, ¿no? Darme la posibilidad de otra mirada que diga, ¿realmente vas a contar esto? exacto, claro, y asumir que sí o que no. Exacto, sí, tal cual, no. De Claro. verdad que recuerdo además con muchísimo cariño todo ese proceso que fuimos recorriendo juntas de alguna manera también, ¿no? Sí, muy cercano, Débora. Exacto, sí, tal cual. Y eso fue también lo que nos llevó a que te ayudara en el segundo libro, que te apoyara en este segundo Así es. proyecto que ya To- nació. Totalmente. Y que fue en tiempo récord, porque me acuerdo que bueno, un poco la experiencia de cómo nació, ¿no? Cómo nació, porque no estaba en mis planes, no era una proyección que tenía, no era un deseo, no estaba, eh, o sea, no a tan corto plazo escribir el segundo libro, y por pura inspiración divina, porque no sé, se me da por llamar así. Luego de un fin de semana de pura quietud, quietud, quietud total, física, mentalmente, me acuerdo que tenía la mente en blanco, y, y se me da por salir un poco a distraerme, porque como había estado todo un fin de semana adentro, ¿no? Y ahí es donde me aparece un susurro, escucho un susurro que dice, si supieras quién eres. Y dije, es que, no sé, sentí que no era un mensaje para mí, que no era, o sea, no había visto ninguna película, ningún cartel, no había hablado de nada similar. Entonces lo percibí como un susurro, ¿no? Entonces volví del lugar y cuando volví me puse a escribir, escribí 20 páginas. Y acto seguido lo primero que hice fue llamar a Débora. Y dije, Débora, te tengo que avisar lo antes posible de esto que está sucediendo. Es verdad, es verdad. Fue como un mensaje de un angelito, ¿no? Sí, Que envió sí, y sí, empezaste sí. a escribir. Ahora, la particularidad es que Sandra está viviendo en España, pero bueno, ella es argentina y viaja una vez por año a la Argentina. Y ahí es donde estuvo el apuro que tuvimos en escribir, por un lado, vos el libro y por el otro en hacer todas las correcciones porque Sí. estábamos, yo creo que en octubre, ¿verdad? Creo. Cuando empezó todo, Empezó todo fin de septiembre, octubre, por ahí. O sea, teníamos no, 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 fue agosto. o agosto, Sí, fue agosto, fue pero había agosto. que terminarlo para noviembre como mucho, porque vos Claro, viajabas. porque mi idea era hacer el lanzamiento en presencia, en un acto presencial, en el retiro que hago todos los años en Argentina, lo suelo hacer en el mes de enero. Entonces Claro. me hacía mucha ilusión, como dicen aquí en España, me hacía mucha ilusión poder compartir este lanzamiento estando presente con mi comunidad y con gente querida también, que aquí también tengo gente querida, ¿no? Pero me hacía ilusión hacerlo en ese lugar. Siempre hacemos un retiro en una zona muy preciosa en el Delta del Tigre y me hacía muchísima ilusión. Entonces, claro, empezamos como con Débora, como a contar hacia atrás todo lo que tenía que suceder para que eso fuera posible. Y, y la verdad que honestamente siempre confié, no lo viví con estrés ni con dudas de si iba a ser posible o con miedo, siempre confié. Así que eso, Débora, considero que es muy, muy importante, ¿no? No, Tal no cual. temer.
no temer, sino no sabía cómo iban a suceder las cosas, porque como dice Débora, estamos con los tiempos muy, muy cortos, además con todas las fases que lleva, ¿no? La revisión, el maquetado, el diseño de la tapa, Exacto. otras revisiones mías, el proceso de imprenta. Y yo creo que si tuviera que dar un consejo en este sentido, diría, em, primero y principal, tener confianza en quienes nos acompañan. Y segundo, poder prever, tener una previsión, hacer una proyección, porque un libro no es que lo escribo hoy y hago así y de repente aparece el ejemplar, ¿no? Hay un Claro, montón de pasos previos que hay que tener en cuenta. Entonces es muy importante, o sea, no creer que uno dice, ah, bueno, listo, lo escribo y ya. Porque es mucha dedicación, mucho tiempo, y aunque salga rápido, no, nosotras ¿no? Salió muy rápido, pero igual hubo mucha gestión de mi parte que tuvo ¿no? Estarle encima, hacer el seguimiento, un montón de tareas que quizás uno no las ve, ¿no? Como lo que tiene que ver con las licencias, el diseño, etcétera, etcétera, las claro, imágenes, mandar a elegir las registrar. imágenes, elegir las letras, o sea, un montón de cuestiones que uno no tiene visibilidad a la hora de crear un libro, ¿no? O sea, desmitifiquemos esto de que es que escribo y ya. Sí, tal cual, ¿no? Y además cuando me hablaste, en realidad recién lo habías comenzado, ni siquiera estaba terminado. Entonces, bueno, fuimos como trabajando medio en paralelo, pero bueno, la cuestión es que el libro salió, el libro ¿Lo está ahí. muestro? ¿Lo puedo mostrar ya? Claro, por supuesto, si supieras quién eres, además manteniendo en la portada los mismos colores del Sí. anterior, y de verdad que es una maravilla. Entonces, ahora sí, compartinos de qué se trata si supieras quién eres. Bien. Bueno, el título vino muy fácil, ¿no? Me vino así como una revelación. Y cuando digo que llegué y escribí esas 20 páginas, también fue una inspiración, vuelvo a decir, a citar esto de inspiración divina, porque no fue análisis, no fue una cuestión analítica, sino que fue muy sentido. Todo lo que iba escribiendo fue muy sentido. Y la verdad que también esto tiene mucho que ver con el momento de la vida en el que estoy y con la gran cantidad de información que he recopilado durante todos estos años, más de 10 años, 11 años, de atender consultantes, de facilitar talleres de manera grupal, o sea, de estar de una manera 100% dedicada a ayudar a otras personas. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué se integran todas las piezas de todos los engranajes? Porque enorme porcentaje de lo que nos sucede, de las consultas que recibo, de lo que puedo leer de determinadas situaciones, las personas que conozco, más que nada de mis consultantes, el fondo de todo es que no nos conocemos. Claro, Realmente no nos conocemos, realmente hemos sido entrenados para observar hacia afuera, para, sí, quizás observar el detalle o juzgar o criticar o ver todo hacia afuera y, y realmente desconocemos nuestro potencial, desconocemos cómo actuamos y cómo están los programas mentales funcionando que determinan nuestros comportamientos, determinan y limitan y condicionan y nos restringen en nuestros resultados, en nuestras relaciones, en cómo vemos la vida, en cómo la vivimos. Entonces, por eso digo que confluyeron, o sea, mi situación personal actual, luego de haber emigrado de Argentina y con todo el cambio tan radical que hice en mi vida personal, ¿no? Y profesional, o sea, venir de Argentina con una maleta y empezar de cero aquí en España. súper valiente porque además lo hiciste sola. Sí, sí, y sin tener Muy valiente. absolutamente ninguna promesa de nada, ¿no? Ni
ni siquiera tenía asegurado el hospedaje. Entonces, haciendo una mirada retrospectiva, por eso digo que este libro llegó en un momento justo, de mi vida personal, de toda la información que vengo recopilando estos 11 años y de este presente, en este despertar de la humanidad, ¿no? Se requiere, y es fundamental y esencial, que comencemos a darnos cuenta quiénes somos, no creernos lo que nos han contado, ¿m? Exacto. Lo que creemos que somos o lo que nos han dicho que somos, el sistema, el entorno. Y hay una parte del libro donde dice que vives muy por debajo de tus posibilidades cuando no sabes quién eres. Es verdad, es verdad. Y me hace también relacionar con esta pregunta cuando a uno le preguntan, a ver, ¿quién es Débora o qué? Y uno enseguida, no sé, yo soy, no sé, Soy casada o no médico, soy abogado, soy... casada, me dedico a, y en realidad todo eso no es uno. O sea, eso es lo que uno hace. Totalmente, Débora, totalmente. Y otra cuestión es que cuando a veces tú le preguntas a alguien, bueno, dime tus virtudes, dime tus cualidades. Yo te diría que el 99% de las personas no llegan a mencionar ni 10 cualidades. Es verdad también por un tema del famoso síndrome del impostor, de baja autoestima y un montón de Y que a factores. mí también me ha pasado, ¿no? Cuando bueno, dime tus virtudes. Es que decía dos y ahí me quedaba, ¿no? Entonces, eso es no saber quiénes somos y el riesgo es altísimo, altísimo, al menos para quienes deseamos vivir la vida, esta valiosa vida, este presente, este regalo, al 100%, ¿no? Porque si tú dices, bueno, me conformo con lo que tengo, así estoy bien, bueno, genial, si tú eres feliz así y te sientes pleno, genial. Pero si tú tienes la inquietud de decir, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, o me inquieta ver qué parte de mí no estoy viendo, qué parte de mí no conozco, mm, qué parte de mí podría cambiar radicalmente mi realidad. Y es que es así, es que cuando te empiezas a conocer cambia radicalmente tu realidad. O sea, yo no hubiera podido hacer lo que hice, de venir aquí a un país extraño, sin conocer a nadie, únicamente con una maleta, empezar de cero. No hubiera podido hacer eso si me hubiera leído un libro de autoayuda. Claro, claro. O si me hubiera repetido afirmaciones, tú puedes. O sea, no, O no. te hubieras vuelto a los 2 días porque hubiese sido imposible de afrontar toda esa nueva realidad. Exacto, más aún en la gran incertidumbre, ¿no? Porque cuando tú tienes una profunda incertidumbre de si te vas a adaptar, de tu futuro, de si te vas a hacer amistades, de tu trabajo, de si te vas a hacer, etcétera, tienes puros signos de pregunta, el refugio más hermoso y más valioso es tu propia confianza, En uno mismo, ¿no? O exacto. sea, tú no sabes ni qué va a pasar, no tienes ninguna certeza, pero tienes esa confianza interna. En donde radica esto, ¿no? Cuando tú te conoces y sabes todo tu potencial y no tienes ni idea de lo que va a pasar, pero te metes hacia adentro y ahí es donde puedes encontrar esa Claro, fuerza para atraer, porque luego al final atraes, ¿no? O sea, cuando en el libro hay una parte donde hago la distinción entre autoestima, autovaloración, autoaceptación y merecimiento. Son cuestiones que a veces confundimos, ¿no? También es una verdad, distinción entre la confianza. Confundimos, y lo cierto es que no es lo mismo autoestima que merecimiento, por ejemplo, ¿no? Tú tal puedes tener cual. una autoestima muy alta, sí, porque soy esto y ya hago aquello, pero si tú no tienes afianzado tu merecimiento, no vas a atraer, ¿no? Exacto. Y en mi caso lo que me pasó es que cuando vine aquí con tantos signos de pregunta, de manera mágica comencé a atraer personas, situaciones y un montón de cuestiones como muy mágicas, ¿no? Como wow, en muy poco tiempo. Pero al final no es magia porque tienes suerte, no es porque tienes suerte. No, es por todo Es, ese trabajo. es como tú aprendes a conocerte y aprendes a atraer a través del merecimiento, ¿no? O sea, fortaleces tu merecimiento y entonces desde ahí es donde
comienzas a traer las situaciones acordes a lo que tú te mereces, porque te aseguro que cuando yo no me sentía merecedora, Débora, no recibía reconocimientos, tenía relaciones tóxicas, no me sentía integrada. eh, Sí, todo exactamente, eso es un cúmulo de no, no esto, no el otro, Exactamente, incluso hasta para poner límites también a uno mismo y a total, las total, personas, total, básico, básico total. para hacernos respetar y para no estar dentro de situaciones o con personas o relaciones que no queremos estar, ¿no? Exacto, entonces cuando no tenemos la relación que deseamos o cuando no nos sentimos reconocidos en el trabajo o cuando nos sentimos aislados en la familia o cuando no tenemos los amigos que quisiéramos, el fondo no es la situación, el fondo es que no te sientes merecedor para atraer eso que sí mereces, Exactamente, tal ¿no? cual, tal cual. Entonces, por eso lo relato de manera muy detallada en el libro, que no se trata de las situaciones, porque si tú resuelves esa situación, te aseguro que después se te va a repetir, porque no has resuelto el tema de fondo. Exacto, simplemente lo emparchamos, O ¿no? sea, a mí me ha pasado de salir de una relación mala y me metí en otra peor. Luego, o sea, y todo eso era el fruto de la falta de merecimiento. No era que tenía mala suerte. Absolutamente, absolutamente. Entonces, para todas aquellas personas que quizás están viviendo una realidad que no te satisface que no te sientes a gusto o que no me siento reconocida o que no encuentro una pareja que esté acorde, con la cual me sienta a gusto, validada, o esa sensación de alegría y de estar contento con uno mismo, más allá de los errores. El fondo del fondo, ¿no? Si uno quiere erradicar, o mejor dicho, eh, dar solución de raíz, es aprender a desarrollar el propio merecimiento. Es, Exactamente, es exactamente. Contanos, Sandra, cómo nos ayuda el libro, por ejemplo, a desarrollar nuestro merecimiento, ¿no? bueno, el libro hace un recorrido un poco, vamos a recurrir a... El libro hace un recorrido, o sea, primero tener el entendimiento por qué es necesario saber quién es, la clave, ¿sí? Cuando tú tienes ese profundo entendimiento, como me dicen los lectores, te empiezan a caer las fichas, ¿no? Te empieza, me han dicho que parecían como estas máquinas del casino que hacen tin, 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 Sí, tal cual, donde van cayendo las moneditas. ¿no? O sea, te van cayendo las fichas de decir, pero esto me pasó por esto, y esto no lo puedo alcanzar por tal cosa, o sea, tener un entendimiento. Luego hablo de la historia que nos han contado, una historia muy distorsionada, ¿no? De lo que teníamos que ser, de lo que nos creímos, eh, de cómo el pasado nos restringe, pero además nos creemos el pasado y vamos con el pasado el resto de nuestra vida, ¿no? Exacto. Cargando con ese pasado. Luego hay una parte en donde hablo del tema del ego, el ego que puede ser tu aliado o tu enemigo. También hay un capítulo entero que le dedico al pedir o no pedir, Es verdad, porque es súper el pedir interesante. define totalmente tu autoestima, tu autovaloración, cómo te sientes validada y tu merecimiento. Desde pedir que alguien me diga la hora, que ahora ya nadie lo hace porque todos tienen su móvil, pero en mis tiempos se pedía la hora. Oye, ¿me puedes decir la hora? Bueno, desde pedir algo simple y básico hasta hacer otro tipo de pedidos a quien sea, en el trabajo, en la pareja, en la familia. El pedir es todo un capítulo, porque personalmente yo también, ¿no? Durante muchísimos años, para mí no existía el pedir. ¿Y qué Claro, pasaba? ¿Y qué pasaba? Nadie me ayudaba, no recibía reconocimientos, sufría, padecía, me frustraba, claro, y me además enojaba. lleva a un montón de pensamientos negativos en los cuales una se sumerge de una manera que es casi imposible salir, ¿no? Total, total, porque no nos damos cuenta, porque a ver, el ego tiene sus máscaras, ¿no? Y el pedir también, ¿no? O sea, el pedir también se disfraza con distintas máscaras, decir, no, es que
que vas a molestar, o que seguro que te van a decir que no, o etcétera, 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 ¿no? Después hay un capítulo en donde me encanta este capítulo, hablo de un estado Maitri. El estado Maitri es un estado muy particular que lo describo, no voy a hacer spoiler. No, no vamos a hacer spoiler, exactamente. El estado Maitri es un estado que nos invita a, a revisar cómo estamos siendo más allá de la situación que estemos viviendo. ¿Sí? Porque de hecho, si abordamos un poquito el tema de la felicidad, no me quiero meter ahí porque nos metemos en otro terreno, pero eh, todos queremos la felicidad, todos estamos en búsqueda de la felicidad y es un estado, no tiene que ver con lo que me suceda, ¿no? Entonces el estado Maitri tiene que ver con eso, cómo tú te preparas para vivir desde ese estado interno. Luego hay un tema que me gusta muchísimo, el capítulo de la multidimensión, donde ya ahí, ¿no? El libro va de menor a mayor complejidad. No complejidad, sino temas más profundos que tienen que ver con la física cuántica. Exacto. Y entonces ahí cuando hablo de la multidimensión, ahí es donde realmente es como si hicieras tu viaje, ¿no? Sacamos capas, capas, capas durante el libro y al final en este capítulo de la multidimensión tenemos justamente una perspectiva muy diferente a la que hubiéramos visto antes sobre nuestro ser, sobre la dimensión de nuestro ser, ¿no? Y como dice el subtítulo del libro, descubre la dimensión de tu ser como fuente de poder. Exacto. Ese es el espíritu de todo el relato, ¿no? Y bueno, si al final es abrazar quién eres, ¿no? Abrazar quién eres. Desde qué lugar invocamos ese amor que a veces le damos a un hijo, a un hermano, a un padre, a una pareja, a un amigo. Estamos muy acostumbrados a darnos amor, a dar amor, pero ¿qué pasa cuando nos tenemos que dar amor a nosotros mismos? Exacto. Y además el recibir nos cuesta, como decías antes, nos cuesta muchísimo. O sea, el dar nos resulta natural, cuando recibir también tendría que serlo, y sin embargo es muy trabajoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Eh, sí, es sí, muy total, difícil. porque nuestros programas mentales, o sea, ¿no? Nos llenan de culpas, de conversaciones distorsionadas, de una identidad distorsionada de nosotros, de, de, de todo esto que tiene que ver con el que dirán, etcétera, etcétera, ¿no? Es una larga lista, Total. una Ah, larga lista. y cultural también, ¿no? Porque por lo menos en mi época era cómo vas a pedir, cómo vas a decir, mejor no, o sea, como dicen ahora, ¿no? Calladita te ves más bonita, pero no es tremendo, tremendo Y como eso que todo, acabas de decir, Débora, es un programa mental, total, total. ¿no? ¿Cuántas personas con ese nombre, con ese nombre, con otros similares, hemos funcionado con esos programas mentales y nos hemos aguantado y hemos sufrido y nos Totalmente. hemos excedido en hacer todo solas o le hemos impedido al otro. Alguien me dijo una vez, permíteme la gracia de dar, ¿no? O sea, todo lo contrario a creer que si pido molesto, ¿no? Una vez una persona muy sabia me dijo, permíteme la gracia de dar. Entonces también le estamos cerrando la puerta a otros cuando no nos dejamos ayudar. Es verdad, no lo había pensado desde ese punto y es cierto, tal Eso lo cual. relato en uno de los capítulos, bueno, en el capítulo de aprender a pedir, ¿no? O sea, bueno, el capítulo se llama Pedir o no pedir. Ahora te toca elegir, Exacto, tal cual, tal cual, tal cual. ¿no? Porque es una cuestión de hacerlo consciente y elegir. Exacto, y me encanta eso que decías antes, ¿no? Cómo el libro te va llevando sutilmente a profundizar cada vez más, ¿no? A profundizar, a profundizar. O sea, en cada capítulo hay como un escalón hacia abajo Sí. dentro de lo que es uno mismo y es muy interesante. De una manera muy, o sea, muy amena, ¿no? Porque no es una historia, no es teoría, ¿no? No es teoría. A mí la verdad que la teoría me aburre y lo que me interesa es que el lector pueda poner en práctica ese conocimiento. Esto no es una historia de que te cuento, mira cómo funciona el Lego.
y ahí nos quedamos. Es que no, es que yo necesito saber cómo lo resuelvo, cómo lo gestiono, cómo hago que funcione a mi favor. Entonces, en el libro comparto esa parte, no es teoría. ¿No? Entonces, esto sí que me parece interesante poder compartirlo. Totalmente, totalmente. Ahora me quedó una duda que quería que compartiéramos, ¿no? Escribiste, digamos, las primeras 20 páginas así, fluyeron totalmente. ¿Qué pasó después? ¿Te costó más trabajo? ¿Cómo fue esa segunda parte, digamos, de la escritura? No, ¿sabes? La pregunta que yo me iba haciendo cada día, no escribía todos los días, escribía cuando realmente lo sentía, que me parece que es algo muy importante. Yo no me puedo, no, y esto también consejo para quienes deseen escribir, no te puedes imponer, voy a escribir lunes, miércoles y viernes. O sea, no. Sí, lleva al bloqueo. Yo lo digo muchas veces. O sea, uno puede estipular, pero no ser tan estricto Mm, porque lleva de verdad al bloqueo. Porque a veces tu energía no está en ese mood, o a veces tu creatividad tampoco está desplegada en ese momento. O recibiste Entonces, una sí, otra. sí, lo que recomiendo es hacer para estar creativo. Claro, O sea, hacer cosas para que se te despierte más la creatividad, ¿no? No sé, ejemplo, a mí me pasaba cuando trabajaba en sistemas, por ejemplo, que me la pasaba todo el tiempo frente a la computadora, me relacionaba poco con la gente y era como, y difícilmente iba a brotar ahí la creatividad, ¿no? claro. Porque estaba haciendo lo mismo de manera rutinaria, de manera estructurada. Entonces, prácticamente que mi hemisferio derecho no estaba, no No estaba muy estaba desarrollado. conectado, pobre. Es verdad, Después ¿eh? se disparó como, ¿no? Pero lo que sí recomiendo es hacer para, no sé, de repente, aquello que no tenga nada que ver con tu actividad, o salirte de la rutina, para empezar a nutrir esa creatividad. Eso sí, lo que recomiendo. Y lo que hacía era, me preguntaba, mm, ¿qué es lo que creo que está necesitando la gente saber? Y en muchas partes, como decía antes, me basaba en el historial de las consultas que, que he compartido durante más de 11 años, ¿no? Bueno, yo tengo mi bitácora, tengo el historial de cada uno de todo, pero no Claro. necesité recurrir a eso. Como que en mi mente, ¿no? Como si hubiera acudido a una biblioteca y decía, a ver, ¿qué es aquí? ¿Dónde están esos puntos de dolor? Claro, porque además hay puntos comunes, ¿no? Que más allá Exacto. del conflicto de cada persona, de cualquier manera, los puntos de dolor son comunes para Exactamente. todos o la mayoría, ¿no? Exactamente. Entonces, como el espíritu de este libro es ayudar, mi pregunta era esa, bueno, a ver, ¿cuál es el punto de dolor? ¿Cómo puedo ayudar? A ver, en qué necesito profundizar o cuál es el tema que no puede faltar. Claro. Entonces ahí iban surgiendo, ¿no? Los temas. Y luego, bueno, como yo soy bastante exigente conmigo, primero que nada, cuando ya casi estaba terminado me seguía preguntando, ¿no? Si es Claro. suficiente, hasta que llegó un punto que lo entregué como confiando, ¿no? Porque como dejando de seguir el cuestionamiento, sino, bueno, confiar, bueno, sí, estoy contenta con este cierre o hasta dónde, ¿no? Bueno, que de hecho hacia el final los niveles de profundidad son, ¿no? Cuando entro en el tema del mundo cuántico, ahí es un tema muy, muy especial y que requiere un entendimiento muy fino. Sí, hasta un poco más complicado, diría yo, ¿no? Sí, Eh, aunque yo los describo, bueno, de una manera muy fácil total, y, totalmente, totalmente. Los ¿no? dos tienen una escritura muy sencilla y muy fácil de comprender. Claro, es lo que más me interesa, ¿no? O sea, y que deje aprendizaje. O sea, esto no es leer, porque a mí me ha pasado de leer tantísimos libros y que Mm. luego ni te acuerdas nada ni te han dejado nada. Sí, tal cual, tal cual. Y yo Gran historia. reconozco que he dejado un montón de libros o a la mitad porque de verdad no tiene sentido para mí seguir leyendo cuando no me está aportando. Total. Incluso, a ver,
Hasta un libro de novelas te puede dejar algún Por aprendizaje. supuesto, ¿no? No hace Por falta supuesto. que sea un libro de transformación personal, es el espíritu del libro. Exactamente. Bueno, hay novelas donde se refleja el mundo del desarrollo personal a través de la historia de los Total. personajes y es súper interesante. Sí, sí, total. Así que bueno, no sé si quieres te puedo leer un párrafo. Pero por supuesto, por supuesto. Bueno, voy a leer unos párrafos que elegí. A ver si a alguna de las personas que están escuchando les resuena alguno de estos puntos, ¿no? ¿Cómo te afecta no saber quién eres? De manera genérica. Te adaptas fácilmente a los deseos de los demás, no tomas registro de tus propios deseos, tiendes a callarte, muchas veces sufres en silencio. No tomas dimensión del enorme costo que genera el no expresarte. No tomas dimensión de todas las conversaciones que podrías ser capaz de abordar. No te atreves a expresar aquello que te está perjudicando, o que no te gusta, o que no consideras justo. Dejas de pedir. Todo esto sucede cuando no sabes quién eres. No defiendes tus propios criterios. Te conviertes en una persona adaptativa con mayor tendencia a decir que sí para conformar a los otros y evitar la confrontación. Ojo, esta es una creencia errónea. No es verdad que expresar tu punto de vista tiene que llevar a una discusión. ¿Crees que siempre está primero el otro? Tomas una actitud de conformismo o de sometimiento en diversos aspectos cotidianos, de tal manera que naturalizas eso que estás permitiendo, sin darte cuenta de que es en detrimento de tu autovaloración. Bueno, luego profundizo y por supuesto que la lista sigue, ¿no? Pero Claro, quiero redondear esta idea. ¿Qué pasaría si supieras quién eres? exacto. ¿Ves? ¿Cómo Todo lo otro cambia? o sea, ¿qué pasaría? Si supieras quién eres, tendrías una comprensión profunda de ti mismo, más allá de las máscaras que el ego construye y de los roles que desempeñas en tu vida. Conocer tu verdadero ser implica reconocer tanto tu luz como tu sombra, abrazando todos los aspectos, sin juzgar ni reprimir, para vivir una vida auténtica. Y el último párrafo es: al saber quién eres, tu vida adquiere un propósito claro, aunque este no siempre tiene que ver con una gran meta o visión, sino con vivir de acuerdo con tus valores y tu verdad interna. Te das cuenta de que tu propósito es simplemente ser tú mismo, de la manera más auténtica posible, y que el impacto positivo en el mundo es una consecuencia natural de ella, siempre sumamente positiva. Exacto, me encanta porque además desde la portada, ya con el título, nos interpela, ¿no? Si supieras quién eres, ya nos hace empezar a pensar y a querer, por supuesto no a todos, pero a quien quiera de verdad. Solo para valientes, Débora. Total, total, porque no es fácil enfrentarse a toda la oscuridad que tenemos, ¿no? Pero Bueno, quien sabes que no, yo no hablo mucho de la oscuridad, sino más bien de aquello que nos amenaza o nos impide, ¿no? Esos velos que nos impiden, porque al final esto es como que se van cayendo los velos, todo aquello que nos impide ver exacto, con bueno, pero claridad. también salir de la zona de confort, porque muchas veces decimos, ay, bueno, sí, no estoy conforme, pero estoy cómoda. Entonces, empezar a interpelarnos realmente no es sencillo. Pero bueno, me encanta, me encanta. Que sepan, por supuesto, que el libro está en Amazon, está en Sí, formato en papel, está en formato digital también. digital y Eh, papel. Exactamente. Vamos a poner el link después. Y a ver, Sí. ¿alguna idea ya para un tercer libro o por ahora descansamos? Todavía no, pero viste que esto es así, como un día me levanto Es una vocecita que te y habla surge, pero y de repente todavía, todavía nada en mente. disfrutando este segundo libro, por Todavía supuesto. no, pero esto es hoy, mañana no sé.
desde ya, me encanta. Yo sé que diste unos cuantos consejitos ya, Total, total, mientras porque sí, hablábamos. algo que me gusta mucho es, ¿Algún otro que se te ocurra para cerrar, por ejemplo? ay, se cortó un poco, a ver, ahí no te Sí, escuché. no, digo que nos diste un montón de consejitos a través de la Sí, charla el para consejo que daría cerrar. es Ok, que no te exijas que tienes que escribir sobre tal o cual tema. excelente, me encanta. Me encanta porque es una manera de fluir y de que de verdad Ay, que la dejé de escritura. escucharte, Débora. Sí, se está como cortando un poquitito, pero bueno, igual ya estamos sobre el tiempo y nada, yo quería agradecerte muchísimo, muchísimo que nos hayas acompañado. Muchísimos éxitos, por supuesto, tanto con el primero como con el segundo libro. Y bueno, cuando haya un tercero nos volveremos a encontrar por aquí. Más allá de nuestros encuentros en privado, por supuesto, eso desde ya. Así que te mando un súper Quiero abrazo. agradecerte, Sí, ay, sí, perdón. te escucho, Sandra. Quiero agradecerte enormemente, Débora, y No, al contrario, de verdad, para mí un placer quiero agradecerte enorme. enormemente y la importancia, también no dejar de resaltar la importancia. Excelente. Muchos abrazos y a seguir conectando con nuestro ser para vivir en la máxima expresión. Muchos Ex- abrazos. Gracias, Exactamente. gracias, Débora. Y millones de gracias. Un beso enorme. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, a todas las mujeres de Visionarias, nos volvemos a ver el próximo mes con Gracias a otro vos Visionarias por la detrás de su. invitación y por el honor.